les preguntaba, ante esta dicotomía que plantea este autor, Robert Malthus, que decía que había mucha población y pocos bienes, ¿cuál sería la solución ideal para equilibrar la economía? Para este hombre fabuloso, hombre de fe, hombre de la iglesia. La solución está dada, aunque le parezca mentira, por limitar el crecimiento de la población. Limitar el crecimiento de la población. ¿A partir de qué? A partir de propiciar guerras, pestes, enfermedades, control de natalidad. Es decir, si yo no puedo aumentar la producción de bienes, fundamentalmente de bienes de consumo, lo que tengo que hacer es limitar la cantidad de gente a la cual puede acceder, ahí voy Catalina, la cantidad de gente que puede acceder a esos bienes. Catalina dice, ahí es donde entran, espera que se me fue el chat. Catalina dice, ahí es donde entran las teorías cooperativas del COVID. Bueno, Malthus sería, si Malthus estuviese vivo, estaría, digamos, en cierto modo, no lo digo en serio, contento por esto del COVID, porque los bienes para consumo alcanzarían para todos porque la población se está reduciendo. Pero bueno, los COVID sería una aplicación práctica del tema de la teoría de Malthus, basándose en estos dos crecimientos diferentes o mejor dicho, distintos de los bienes por un lado y la población por el otro. Pero bueno, esos son los 4 autores clásicos. Ahora vamos a las diapositivas, así los visualizan mejor. Bueno, acá está lo de la escuela clásica. Bien. Tenemos acá, bueno, las ideas fuerzas, tenemos la idea de Smith. Su obra es Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, más popularmente conocido como Riqueza de las Naciones. Ahí habla del funcionamiento del mercado y de la competencia, no intervención del Estado, no intervención del Estado. Después habla de la teoría del valor, aquí abajo tienen todo escrito ya, como único, el trabajo como único factor que añade valor a los bienes, trabajo que añade valor. Bueno. Después tenemos el principio de la mano invisible de Smith, que es lo que les explicaba hoy, el mercado como el regulador de las fuerzas de producción, distribución y consumo, dejando de lado al Estado. Ahí te pagaron, fíjate, 2.500. ¿Sí te llegó? Después tenemos al continuador de la obra de Smith, que es David Ricardo, que lo que hace es modificar, digamos, los principios de Smith en cuanto al análisis de la renta de la tierra, esta renta diferencial, el principio de la renta diferencial, y después la teoría de las ventajas comparativas, que es una mejora de la idea de Smith de las ventajas absolutas. Y después tenemos las teorías de Malthus, el principio de la población, los crecimientos geométrico y aritmético, cuál es la solución en contra de lo que se considera un atascamiento general de la actividad económica por esta disociación entre fuerzas productivas por un lado y crecimiento de la población por el otro. Pero bueno, los clásicos, o sea, lo que vimos hasta acá, era forma de la organización económica en función de ¿qué? De los móviles de producción, de los elementos de producción, los elementos económicos. Nadie había enfocado o le había dado un enfoque a la economía de un punto de vista que no fuera netamente el de satisfacción de necesidades, el de producción de bienes y el de interacción o confluencia de las fuerzas del mercado. Hasta que aparece Marx, que hoy Florencia preguntaba quién había escrito El Capital. Bueno, El Capital es la obra cumbre o principal de Marx. ¿Qué pasa con la teoría marxista? ¿O cuál es la clase o la idea o el enfoque de la economía según Marx? ¿O cuál es el enfoque económico de Marx? El enfoque económico de Marx no se basa en la producción, no se basa en la distribución, no se basa en las fuerzas del mercado. Se basa en la lucha de clases. La primera concepción que habla de la economía desde el punto de vista de lucha de clases es Karl Marx, o es la teoría marxista. Pero lucha de clases, ¿qué tipo de clase? 2 clases fundamentales. Las clases que son poseedoras de los factores productivos, los dueños de los factores productivos, aquellos a los cuales Marx denomina como la burguesía, y por otro lado, la fuerza que es explotada en pos de la utilización
de esas fuerzas productivas. Y a esa fuerza Marx la llama el proletariado, el ejército del proletariado, exactamente bien como dice Catalina, el proletariado. Entonces, la economía, concebida según Marx, se da porque hay una lucha de clases entre los propietarios de los factores productivos, la burguesía, y quienes trabajan esos factores productivos, el proletariado. Entonces, Marx, ¿qué dice? Que hay una explotación por parte de la burguesía hacia el proletariado. ¿Y cómo se resuelve esta explotación? Con la revolución del proletariado, es decir, el proletariado tiene que tomar el control de las fuerzas de producción a través de una revolución, la revolución del proletariado. Pero ¿por qué se da esto, Marx? En Marx, ¿por qué Marx señala esto? Señala esto porque hay un concepto que es el concepto de plusvalía. ¿Qué es el concepto de plusvalía? El concepto sobre el cual se asienta la doctrina marxista y da el origen a esta lucha de clases. ¿Qué es la plusvalía? ¿O qué se entiende por plusvalía? La plusvalía es la diferencia que existe entre lo que produce el proletariado, el trabajador en una fábrica o en una fuerza productiva, el valor que le otorga el bien que produce, y la diferencia que existe, cuando ese producto o ese bien se vende en un mercado. Y ahí el burgués o la burguesía propietaria del factor productivo saca una ganancia o extrae una ganancia. Que esa ganancia no refleja lo que se le paga al trabajador. Esa ganancia. ¿Lo explota? ¿Cómo? ¿Sería la explotación que se refleja? Exactamente. Esa diferencia implica una explotación de la fuerza de trabajo del trabajador. Entonces lo que plantea Marx es esta famosa revolución para quebrar el principio de la plusvalía. ¿Se entendió? El proletariado desarrolla una actividad a partir de la cual se asigna valor a un bien. Pero ese valor que se le asigna con el trabajo, que le agrega el trabajo del empleado, del trabajador al producto, no se condice o está muy lejos de la ganancia que saca el dueño del factor productivo cuando vende el producto en el mercado. La diferencia entre ese valor al cual se le agrega por medio de la fuerza de trabajo y el valor que se obtiene de la venta del producto en el mercado o la ganancia que obtiene el burgués o el factor productivo, se llama plusvalía. Marx dice que debe eliminarse esa plusvalía. Por eso propone la fuerza, la revolución del proletariado. Vamos a la doctrina de Marx. Marx, la base de la teoría de Marx la constituye su análisis de la historia, en el que postula que en toda sociedad, entre cuantas han aparecido en la historia, hay una división de clases. Y esta división de clases está determinada por aquello que se produce, cómo se produce, y por la forma en que se intercambia la producción. Las causas de los cambios sociales, pacíficos o no, hay que buscarlos no en las mentes de los hombres, sino en las mutaciones experimentadas por los métodos de producción y de intercambio. Él no se refiere específicamente a la cuestión de intercambio económico, se refiere a algo más profundo, que es la fuerza de intercambio dada a partir de la división de clases. ¿Qué dice Marx, entonces? Que esto es lo importante. Se distingue entre los conceptos de fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La fuerza de trabajo hace referencia a la capacidad del hombre para el trabajo, es decir, agregar valor a un bien determinado. Y el tiempo de trabajo es el proceso real y duración del trabajo. El empresario le paga al trabajador una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo. Al valor de su fuerza de trabajo, es decir, a la capacidad que tiene para trabajar. Pero este pago equivale solo a una parte de la producción diaria del trabajador, y por lo tanto solo parte del valor que produce. Entonces, la clave de la explotación en este sistema está en el hecho de que existe una diferencia entre el salario que recibe el trabajador, que es aportar esa fuerza de trabajo,
y el valor del producto que produce. Y ahí está el concepto de plusvalía. ¿Se entiende? La idea marxista va más allá de la producción económica, va más allá de la organización económica. La idea de la economía marxista va o se apoya en una concepción de justicia desde el punto de vista del trabajador, porque no se le paga lo que aporta con su fuerza de trabajo. Se le paga solo una parte. Y lo que es la ventaja o la ganancia que obtiene el productor o el dueño del medio de producción no le es reconocido al proletariado o al trabajador. Esta es la base de la idea marxista, quebrar esa famosa plusvalía. Bien, vamos a la escuela neoclásica. Vamos a la escuela neoclásica. ¿Qué significa neo? Nuevo. Neo es nuevo. Los neoclásicos lo que hacen es tener una visión más nueva o reversionada, como se dice ahora, o más evolucionada de la visión clásica. ¿Cuáles eran los conceptos de los clásicos? ¿O sobre qué conceptos se apoyaban los clásicos? Dijimos, la mano invisible, la no participación del Estado, el mercado como principal aglutinador de fuerzas económicas. Un elemento más les agregó, que era la plena ocupación de los factores productivos. Todos los factores productivos para los clásicos estaban en armonía, estaban plenamente ocupados, con lo cual no había situaciones de crisis. Pero a su vez, recordemos que se apoyaban en la ley de Say. ¿Por qué insisto, la ley de Say es muy importante? Porque determina la economía clásica, es decir, la ley de Say que hablaba de la oferta generadora de la demanda. Los neoclásicos, que es una nueva corriente de pensamiento económico, cambian esta idea de Say, la modifican y dicen que no hay que ver solamente una visión parcializada de la economía apoyada en la oferta, sino hay que ver al mercado como todo un elemento aglutinador, el mercado con la oferta y la demanda. ¿Qué mantienen los neoclásicos? Mantienen la no intervención del Estado, mantienen el principio de la mano invisible, mantienen el sistema de precios, mantienen la plena ocupación de los factores productivos, pero no hay que limitar la economía o el funcionamiento de la economía, como decían los clásicos, a la sola acción de la oferta. Deben verse todos los integrantes del mercado juntos. Oferta, demanda y mercado y precio. Oferta, demanda y mercado y precio. Y hay un concepto que elaboran los neoclásicos o que se toma en cuenta en la economía a partir de los neoclásicos, que es el concepto de competencia. El concepto de competencia. La competencia, desde el punto de vista del economista neoclásico o de la economía neoclásica, ayuda al empresario, al oferente, a organizar mejor las fuerzas productivas. Organizar mejor las fuerzas productivas. ¿Qué autor se destaca desde el punto de vista de los neoclásicos? André Marshall, que ahora lo vamos a ver acá. André Marshall destaca el principio de la fuerza neoclásica. Vamos acá. Su mayor preocupación fue el funcionamiento de los mercados y la asignación de recursos. No se refieren solamente a la oferta. Énfasis en la demanda, consumidor y consumo en general. Cuando los clásicos hablaban de la oferta, ellos hacen más fuerza o más hincapié en la demanda. Preferencia por la utilidad de consumidores en la elección. Recuerden que dijimos que la economía era una ciencia de administración y que siempre había una elección que determinaba un costo de oportunidad. Si elijo una opción, estoy dejando de lado otra. No debaten la estructura social y política. No hay un debate de la estructura social y política, es decir, no les importa la función del mercado, pero tampoco hacen caso a la economía marxista. El autor principal expositor de los neoclásicos es Alfred Marshall. ¿Cuáles son sus líneas de pensamiento? Define el precio de mercado con elementos de demanda y oferta, habla del máximo beneficio del empresario que buscará minimizar costos, es decir, la figura del empresario para los neoclásicos es fundamental porque a partir de la minimización de costos se obtiene una mayor ganancia y eso trasunta en una mayor competencia dentro del mercado. La expansión de la empresa más allá de los límites, bueno.
Pero básicamente esta es la idea de pensamiento de los neoclásicos expresada en este autor, Alfred Marshall. Insisto, los neoclásicos le dan una vuelta de tuerca, una actualización al enfoque clásico en estas cuestiones. Mercado como un elemento completo, oferta más demanda, más hincapié en la demanda, el establecimiento de un concepto de competencia y el mantenimiento de la no intervención del mercado y sigue la mano invisible. A partir de eso, la economía se organiza y va creciendo. Pero llegamos a un punto en el cual la economía clásica y la economía neoclásica se quiebran. Llegan a un punto en el cual demuestran que no pueden dejar de lado a la fuerza del Estado, que no pueden prescindir de la acción del Estado como reguladora de la economía o del sistema económico. Y ese punto se da en 1929 con el crack financiero. El crack financiero, lo que determina a nivel internacional, ¿no? El crack económico financiero en 1929, la crisis económica financiera en 1929, determina el quiebre del sistema económico clásico. ¿Por qué? Porque se demuestra, a partir de ahí, que el mercado por sí solo no puede regular las fuerzas económicas. Se demuestra que el postulado de los clásicos, que hablaba de la plena ocupación de los factores productivos, es un postulado ficticio que tarde o temprano se iba a quebrar. Entonces, cuando quiebra financieramente la economía en 1929, aparece una línea de pensamiento, digamos, descripta por un autor que cambia el sistema económico y cambia la visión económica, y ese autor es John Keynes. Aparece el concepto de la economía keynesiana. ¿Qué es lo primero que hace Keynes? ¿Qué es lo primero que hace Keynes? Invierte la ley de Say, la ley que era fundamental para la economía clásica. ¿Qué decía la ley de Say? Que la oferta generaba la demanda. ¿Qué dirá Keynes entonces? Ahora, para invertir la ley de Say, que la demanda genera la oferta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si los clásicos incentivaban a la producción, Keynes dice que hay que incentivar el consumo. Lo fundamental en una economía no es la incentivación de las fuerzas productivas, sino que lo importante es la incentivación de las fuerzas vinculadas al consumo. Generar un consumo. Primera cuestión de la línea de Keynes, invertir la ley de Say. Segunda cuestión que establece Keynes. Los clásicos se basaban en el principio de la mano invisible. La mano invisible determinaba que el Estado no debía participar en la economía. ¿Qué dirá Keynes? Que el Estado es fundamental para la reactivación económica. Que en este periodo de crisis de 1929 es importante la participación del Estado como sujeto activo de la economía. Y el Estado, a partir de lo que se conoce como obra pública, de la obra pública, multiplica las fuerzas productivas y pone en marcha el funcionamiento económico. Entonces, el segundo postulado de Keynes es la intervención del Estado en contra de los clásicos que hablaban de la no intervención y del principio de la mano invisible. Tercera cuestión que tiene que ver con Keynes. Los clásicos hablaban del pleno empleo, porque el crecimiento se daba por el pleno empleo de los factores productivos, es decir, todo lo que se producía se vendía, y siempre estaban ocupados los factores productivos. Keynes dice lo contrario. Keynes dice que en situaciones de crisis, con falta de pleno empleo, aún la economía puede crecer. Aún la economía puede crecer. Pero estas situaciones de crisis tienen que ser no permanentes, tienen que ser temporarias, no terminales, tienen que ser transitorias. Porque él parte de la idea de que la crisis sirve para acomodar el principio económico. Para acomodar el principio económico. Cuarto postulado de Keynes.
lo que se conoce como preferencia por la liquidez. Preferencia por la liquidez. ¿Qué es la preferencia por la liquidez? Cuando hablamos de dinero líquido, de dinero con posibilidad de ser gastado, cuando el dinero lo tenemos en la mano. Cuando tenemos billetes en la billetera y lo podemos gastar, implica tener dinero líquido, preferencia por la liquidez. Lo contrario para la línea de pensamiento de Keynes, la preferencia por la liquidez, implica tener el dinero guardado en un banco. Tener dinero en la mano implica gastarlo, y si la línea de Keynes dice que hay que incentivar el consumo, la gente tiene que tener dinero para consumir. ¿Y cuál será el elemento fundamental que determinará que la gente tenga dinero en la mano en relación con los bancos? El elemento fundamental es la tasa de interés. La tasa de interés. Keynes habla de regular la tasa de interés para que la gente tenga dinero en la mano y no lo deposite en un banco. Entonces, las tasas de interés que otorgan los bancos para permitir esta preferencia por la liquidez, ¿serán altas o serán bajas en cuanto a la regulación de los bancos? Las tasas de interés. Bajas. Altos. Bajas. Bajos. Porque si a mí yo tengo dinero y estoy buscando gastarlo para incentivar el consumo y la reactivación del sistema económico, ¿qué le voy a decir al banco? No pagues altas tasas de interés, porque si pagas altas tasas de interés, la gente va a depositar el dinero en el banco y va a tener mayor cantidad de dinero con el paso del tiempo. Entonces, yo estoy desalentando con bajas tasas de interés a que la gente ponga dinero en un banco y estoy alentando a que la gente consuma. La contrapartida de este consumo es que tiene que haber mayor producción, porque si no hay mayor producción y hay mucho dinero circulando y hay pocos bienes, ¿qué se produce? Hiperinflación. Inflación, vamos por inflación para empezar. Después veremos cuándo hay hiperinflación. Pero muy bien, Pablo, inflación. Pero bueno, entonces, la teoría de Keynes se llama teoría general del empleo, el interés y el dinero. La teoría de Keynes está expresada en un libro que se llama Teoría General del empleo, el interés y el dinero. ¿Por qué teoría general? Porque Keynes toma todas las fuerzas de la economía. Los clásicos tomaban la oferta por sobre la demanda. Los neoclásicos tomaban el mercado y la competencia con hincapié en la demanda. Marx tomaba la lucha de clases. Keynes toma todos los elementos que hacen al sistema económico. Por eso se llama teoría general. Y Keynes es el inventor de la macroeconomía. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la bolilla 1 de las divisiones de la economía, microeconomía y macroeconomía? Bueno, a partir de Keynes nace lo que se conoce el enfoque macroeconómico. Se ve la economía como todo un valor agregado, como grandes, los grandes comportamientos de la economía. No hay visiones parcializadas a partir de Keynes. Ya la visión es general. Toma todos los elementos que actúan en la economía, aún al Estado, que era denostado por los clásicos, que era denostado por la fisiocracia. Desde la época de la fisiocracia, el Estado era como parte mala, digamos, del sistema económico. Keynes dice que no, que el Estado debe funcionar en un momento como oferente de bienes y servicios. ¿Hasta dónde? Hasta donde la economía empiece a equilibrarse o a reaccionar. Y después tiene que retirarse y regular la provisión de bienes y servicios. Puede no participar. Vamos a las diapositivas. Vamos a las diapositivas. Keynes. Teoría general del empleo, el interés y el dinero. Visión generalizada de la economía keynesiana. Principios. Estudia los determinantes inmediatos de la renta, el empleo. La situación de pleno empleo es un caso especial. Esta situación de la cual hablaban los clásicos. La renta y el empleo. Bueno, pero vamos a esto. Acá lo fundamental de Keynes. Lo que está subrayado acá abajo. Este es, digamos, la línea original o el fundamento principal del pensamiento keynesiano. La tesis fundamental de Keynes es que el sistema de mercado libre, o la laissez-faire, que habían instalado los clásicos y que habían instalado los fisiócratas, ha quedado anticuado y que el Estado debe intervenir activamente para fomentar el empleo, forzando la tasa de interés a la baja, es lo que les decía hoy, la preferencia por la liquidez, y estimulando la inversión.
ir redistribuyendo la renta con el objeto de aumentar los gastos de consumo. Para Keynes lo que hay que aumentar es el consumo. Y acá está el quiebre de la ley de Say, de aumentar la oferta, ¿no? Acá lo que hay que hacer es incentivar el consumo. Bien. Y acá la escuela se palía. Varias cuestiones sobre esta bolilla. ¿De dónde la estudian esta bolilla? Voy a suspender la grabación.